conversión, vamos a empezar la unidad que le sigue. La unidad que le sigue tiene que ver con anatomía funcional básica. Fíjense que hay un gráfico que lo vamos a entender más adelante, que dice que la fuerza tiene un efecto externo y un efecto interno, ¿sí? El efecto externo es que se ve la variación del estado, o sea, se ve que yo genero reposo o movimiento, o sea, en algo que está moviéndose, si yo genero una fuerza en contra del movimiento, lo voy a estar frenando. En algo que está quieto, si genero una fuerza, lo voy a estar moviendo. Y en algo que está moviendo, si genero una fuerza en el mismo sentido que está moviendo, lo voy a estar haciendo que se mueva más rápido. Y por el otro lado, tengo el efecto interno, que tiene que ver con la reorganización molecular. Y antes de terminar con estos tres cosas que está ahí, ¿cuáles eran los efectos de la fuerza? Me falta algo. ¿Qué genera la fuerza? ¿Qué define la fuerza? La fuerza tiene dos efectos. Definición de física. ¿Ah? Esta es la parte de los videitos que no vieron. ¿Estás hablando de solicitudes, digamos? No, no. Fuerza en cualquier objeto. Menos en un objeto ideal teórico, genera dos cosas la fuerza. Cambio de movimiento y la otra, importantísimo muchachos, súper importante, más si van a ser entrenadores. Deformación. Fuerza, cambio de movimiento y deformación. ¿Sí? Si no genera cambio de movimiento o no genera deformación, no hay fuerza. Si genera movimiento solo, hay fuerza. Si genera deformación solo, hay fuerza. ¿Ok? En una situación estable donde yo estoy empujando la pared, a la pared no creo que la mueva, pero yo me voy a deformar seguro. ¿Sí? La pared depende de qué tan fuerte sea también. ¿Ok? Ahí hay presencia de fuerza. Entonces, los efectos internos dicen estado de tensión, deformación, aumento de la temperatura. ¿Sí? Esos son los efectos internos. Después vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Sí? Dentro... Ah, paren, porque acá tengo que cambiar de filmina. Me olvidé que acá no tenía todas las filminas una atrás de la otra. Cuando pongo stop, tengo que cambiar de filmina. ¿Abre o no abre? Entonces, hasta acá veníamos. Bien. Cuestiones a ponernos de acuerdo. Esto la mayoría debería saberlo. Si no lo sabe, lo explicamos. ¿Sí? Planos y ejes. Los planos y ejes son la manera de tomar medidas relativas. Así como cuando hicimos el grafiquito al principio del globo, dijimos todo lo vamos a mover, a medir a partir de la silla. ¿Sí? La anatomía dice todo lo vamos a medir a partir de planos y ejes. Los planos tenemos el transverso que nos corta la mitad así, mitad de abajo, mitad de arriba, ¿sí? El sagital que nos corta en parte derecha, parte izquierda, y el frontal que nos corta en parte de adelante, parte de atrás. ¿Sí? Nombres importantes, no me interesa que sepan el coronal, caudal, y todo eso, no me interesa porque solo quiero que entiendan qué situación es cada uno de los planos. ¿Ok? Movimientos fundamentales. ¿Cuáles son los movimientos fundamentales del ser humano? Tenemos flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa. Esos son los más comunes. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo tengo una flexión de tronco o de cabeza? Cuando el pubis y la cabeza van en sentido a juntarse. ¿Sí? ¿Cuándo tengo una flexión de hombro? Cuando desde la posición anatómica tiende a despegarse de la línea media. Cuando tengo una flexión de codo, igual. Cuando tiende a despegarse de la línea media. Cuando tengo una flexión de muñeca, igual.
cuando tiende a despegarse de la línea media. ¿Ok? Cuando tengo una extensión de cadera. Acá es donde se empieza a hacer el lío. Porque esto es extensión de cadera. Y esto es flexión de cadera. ¿Ok? Bien, pero si esto era extensión de cadera, esto es flexión de rodilla. Y extensión de rodilla solo muy poquitos la tenemos. Hay gente que no la tiene. ¿Sí? Entonces la rodilla solo tiene flexión. Del tobillo tenemos los que dicen que es extensión y flexión, que es lo que generalmente se toma en biomecánica, pero después tenemos los puristas, así como dije, está el que habla del centro de masas, que habla de flexión plantar, flexión dorsal, ¿sí? Pero cuando uno analiza el gráfico de Dempster, que es el monigote ese que tiene palitos, no hay flexión plantar, flexión dorsal, hay flexión y extensión. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Bien. De posición anatómica, todo lo que se rote mostrando la cara que estaba hacia el frente, hacia afuera, va a ser rotación externa. Todo lo que se haga hacia interno va a ser rotación interna. Eso es fácil. Lo mismo en la cadera, ¿sí? Eso es fácil. Ahora, lo que nos está faltando son los movimientos. Aducción me falta. Aducción. Todo lo que se separe de la línea media es abducción o abducción. Y todo lo que vaya desde afuera hacia la línea media es aducción. Eso más o menos todo lo tenemos. Después hay movimientos especiales. ¿Cuáles son los movimientos especiales? Vamos para adelante. Bien. Movimientos especiales. Bien. Uno es la inversión y eversión del pie. Inversión, algo así. Bien. Bien, la inversión es, estoy con el pie y lo meto para adentro. O sea, trato de verme la planta del pie. No va a pasar, ¿sí? Eso es la inversión del pie. La eversión sería el movimiento contrario, que tenemos muy poquito. Y eso sería la eversión. Y después tenemos la pronación y la supinación, que es mano hacia arriba. Esto va como la súplica, es la supinación. Y todo lo que va hacia abajo es pronación. Que acá lo que está pasando en realidad es que el radio se está montando encima del cúbito. ¿Sí? Bien. Otros movimientos especiales, ¿sí? Pronación. Ah, pensé que tenía zoom. Pronación y supinación del pie, del tobillo. ¿Sí? Cuando la articulación del tobillo tiende a irse hacia la línea media, es pronación. Y cuando sucede al revés, es supinación. También tal vez tendríamos que hablar de valgo y varo de rodilla. ¿Sí? Valgo es cuando la rodilla tiende a irse a la línea media. Y varo cuando se va hacia el lateral. Y otros movimientos especiales: elevación, depresión, elevación de escápulas, depresión de escápulas, aducción o retracción, abducción o protracción, rotación externa. A mí me lo enseñaron como rotación axilar, yo soy más viejo, ¿sí? Y rotación interna, ¿sí? Donde el ángulo inferior de la escápula va hacia la espina. Todo esto nos sirve para bastante poquito. ¿Por qué? Vamos a empezar por acá. Grados de libertad. Los grados de libertad es qué tanto se puede mover una articulación. Todo lo que estoy hablando ahora, si bien puse anatomía funcional básica, estoy hablando de anatomía descriptiva. Por eso ahora les voy a decir que no nos va a servir de mucho. Primero, cantidad de ejes. Vamos a decir que una articulación es uniaxial cuando puede hacer uno solo de estos movimientos que acabamos de decir. Por ejemplo, solo puedo hacer flexión y extensión como la rodilla. En realidad, cuando el movimiento preponderante es la flexoextensión. Se va a decir que es biaxial cuando tiene dos movimientos preponderantes. Generalmente es flexoextensión, abducción y aducción. Generalmente.
te va a decir que es triaxial, ¿sí? Cuando no solo puede hacer flexión y extensión, aducción y abducción, sino que además puede hacer rotación interna y externa. Están combinados los celulares de bola. Ok, y después no axial cuando no gira en el eje. ¿Perfecto? O sea, se desliza. Estamos hablando que hay 4 movimientos posibles. ¿Sí? Flexo-extensión, aducción-abducción, flexo-extensión, flexo-extensión más aducción-abducción, más eh, em, rotaciones, o que solo se deslice. ¿Sí? Perfecto. Esto nos va a dar que el cuerpo humano tiene ciertos grados de libertad. Antes hablábamos de 1 grado de libertad, 2 grados de libertad o 3 grados de libertad. O ninguno, solo se desliza. Ahora, si yo tengo en cuenta todas las articulaciones del cuerpo humano, el cuerpo humano se puede mover en 244 ejes. Y dentro de esos 244 ejes tiene una cantidad de ángulos posibles. ¿La querés la fórmula? Después te la paso. Quiero ver cómo llegaste al 244, pero... Se tiene 244 ejes y dentro de esos 244 ejes, encima, tiene un abanico de ángulos posibles. Quiere decir que la capacidad de poder adoptar diferentes tipos de posiciones del ser humano, no me arriesgo a decir que es infinita, pero debe de pegar el palo, que es muy grande seguro. A todo esto tenemos que tener en cuenta algo. Todas las articulaciones tienen flexoextensión, aducción-abducción, deslizamientos, ¿sí? Y rotaciones. Todas lo tienen. En mayor o menor medida, todas lo tienen. Y cuando vayamos a medir, no vamos a encontrar que una articulación que decía que no rotaba, está rotada. ¿Sí? Que una articulación que decía que no se deslizaba, está deslizada. Entonces, es una descripción para la facilitación, pero nosotros vamos a medir otras cosas. Nosotros vamos a tener en cuenta que eso se va a mover en todos los sentidos. Entonces, sabiendo que se va a mover en todos los sentidos, vamos a tomar otro tipo de simplificación que no sabemos si es una simplificación o una complicación. Vamos a hablar, en vez de hablar de articulaciones, vamos a empezar a hablar de unidades biomecánicas. La unidad biomecánica, ¿sí?, es un conjunto de articulaciones que abarca lo osteoarticular, ¿sí?, abarca lo neuromuscular y abarca lo angiovegetativo. Quiere decir nervio y arterias, ¿sí?, y sistema circulatorio. Todo eso va a estar resumido en algo que se mueve. ¿Para dónde se mueve? Para todos lados. Esto lo hacemos en la vida cotidiana. Es una situación propia de la biomecánica, pero nosotros lo hacemos en la vida cotidiana. Pasa que como no tenemos conciencia de lo que hacemos, porque no nos enseñaron, no nos damos cuenta. El caso más común es el hombro. El hombro son 5 articulaciones. Y nosotros decimos me duele el hombro, no decimos me duele el acromion clavicular. ¿Sí? O siento que el acromion clavicular no está rotando los 3 grados que necesita. ¿Se entiende? Nosotros decimos el hombro. ¿Sí? Entonces es una simplificación, pero a la vez una complicación. ¿Por qué? Porque nos está metiendo muchas cosas en un solo punto. ¿Sí? Ahora, generalmente, como vemos ahí, tenemos, al ser una simplificación, nos tenemos que poner de acuerdo cómo le vamos a llamar a cada cosa. Entonces, nosotros sabemos que a todas las articulaciones que hay en la rodilla, en la zona de la rodilla, en el complejo, se llama complejo articular de la rodilla, le vamos a llamar rodilla. A todas las articulaciones que hay en el complejo articular del tobillo le vamos a llamar tobillo. Pero va a ser unidad biomecánica tobillo. No va a ser la articulación del tobillo. O me refiero directamente a qué articulación del tobillo, y estoy hablando de biomecánica, de anatomía descriptiva, o me refiero a la unidad biomecánica del tobillo y me estoy refiriendo a todo el complejo articular del tobillo. Tengo que elegir de cuál de las dos maneras voy a hablar. Cuando nosotros hablamos de biomecánica, estamos hablando de la unidad biomecánica tobillo. ¿Sí? Para hacerlo más simple, porque se van a dar cuenta, tenemos una cantidad de datos, vamos a empezar a sacar una cantidad de datos impresionante.
que no podemos centrarnos en cada una de las articulaciones. Nos centramos primero en la unidad biomecánica. Y si tenemos algún caso particular, decimos, bueno, en este investigamos un poquito más y me meto adentro. ¿Sí? Bien. Para eso, vamos a empezar a armar lo que se llaman cadenas biocinemáticas. Las cadenas biocinemáticas no son más que sucesiones de cadenas óseas unidas por unidades biomecánicas. ¿Sí? Entonces, vamos a tener 5 cadenas biocinemáticas. La primera es la cadena axial, cabeza, cuello, tronco. Y después vamos a tener miembro superior, miembro inferior. No pierna, miembro inferior. Repito, no pierna, miembro inferior. No brazo, miembro superior. ¿Ok? ¿Por qué son 5? Cada 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Tenemos 2 miembros superiores, 2 miembros inferiores. Ahí es que hay 5. ¿Ok? Vamos a ir a definir tipos de cadenas. Tipos de cadenas ya tiene que ver con cómo generamos fuerza en un ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo generamos fuerza en ejercicio? Las dos más típicas, las dos más escuchadas es cadena abierta, cadena cerrada. Bien. Stanley la hizo un poquitito más abierta, ¿sí? Porque interpretó que entre abierto y cerrado hay grises. Ningún ejercicio, ningún movimiento es completamente abierto, ningún ejercicio, ningún movimiento es completamente cerrado. ¿Sí? O no, la mayoría. Porque hay es completamente abierto y completamente cerrado. ¿Qué es una cadena abierta? La cadena abierta es cuando el extremo distal es el que se mueve. ¿Sí? La cadena cerrada es cuando el extremo proximal es el que se mueve. La manera que yo tengo más fácil de explicar es, cuando es cadena cerrada, tu centro de gravedad se está moviendo. Yo empujo el piso me vence a mí, entonces soy yo el que se mueve. Cuando es cadena abierta, yo empujo, el piso no lo voy a vencer, yo empujo lo que sea, la pelota, ¿sí? Como yo puedo vencer la pelota, lo que se mueve es mi pierna y no yo. Entonces, la diferencia en quién se mueve es si es cadena abierta o cadena cerrada. Puede pasar que yo venga corriendo, choque con un gordo y los dos rebotamos. ¿Se entiende? Es ni cerrada ni abierta, pues los dos nos movimos. ¿Se entiende? Lo moví a él, me movió a mí. Eso sería una cadena resistida, por decirlo de alguna manera. Ahora fíjense, mismo ejercicio, voy a hacer un sumaría si se nota. Mismo ejercicio, extensión de rodillas. En un ejercicio de extensión de rodillas vamos a decir que la sentadilla es un ejercicio de cadena cerrada, porque está haciendo fuerza con el piso gana y mueve al atleta, y en la camilla de extensión, el atleta hace fuerza contra la camilla pierde, entonces el atleta mueve las piernas, hasta que le pongo una cantidad de peso suficiente, donde el atleta empuja el rodillo, y en vez de mover el rodillo, se despega del asiento, y eso pasa a ser cadena cerrada. ¿Se entiende? Lo mismo con alguien que se cuelga de la barra o usa el aparatito de pule de polea. Que hace pule de polea está haciendo cadena abierta, porque solo se mueven los miembros superiores. No hay movimiento del atleta hacia la barra. En cambio, en el pull-up, la barra le gana al atleta, entonces el atleta cuando hace fuerza, lleva su centro de gravedad hacia la barra. Cerrado, abierto. ¿Ok? Bien, y después tenemos cadenas resistidas. ¿Sí? Una cadena resistida puede ser estar empujando una pared. Ninguno de los dos gana. ¿Sí? Hay deformación, hay fuerza. ¿Ok? Estoy lanzando algo, es una cadena resistida.
porque se considera, a partir de que aparece la idea de cadena resistida, se considera abierta siempre y cuando no haya ningún tipo de resistencia. O sea que según la definición de cadena resistida, estos dos serían cadena abierta resistida, pasarían a ser cadena abierta resistida. ¿Qué va a cambiar en los de cadena abierta resistida? Las fuerzas de coaptación que tengo que hacer para mantener las articulaciones en su lugar. Mostrarlos estos dos. Ok, estás mostrando el sillón de cuádriceps y la polea dorsal pasan a ser cadenas resistidas. Porque en la definición anterior que dividía en blanco y negro, ¿sí? En cerrado o abierto, si yo me movía era cerrado, si yo no me movía era abierto. Bueno, pero ahora si yo tengo una resistencia, si yo no me muevo la resistencia, es resistida. Bien. Puede ser absolutamente abierta, puede ser absolutamente abierta. Ahora, ¿qué diferencia ven en estos dos ejercicios? Rápidamente, Sí. con barra y una cuerda bilateral. Bien, ¿y es lo mismo? Y no cuando están unidos. Bien. Hay un tema, yo le dije cadena, yo dije la definición según Stendley. Stendley, en realidad, yo me estoy ahorrando una palabrita porque es súper difícil de pronunciar, por lo menos para mí, y creo que para la mayoría, porque todos se lo comen, porque dicen cadena abierta. Y es cadena biocinemática abierta. Si yo no le pongo el biocinemática abierta, estoy hablando del ejercicio como definición del ejercicio. Y cuando yo era muy pibe, que todavía en el gimnasio no había mucha ciencia del ejercicio, recuerden que la ciencia del ejercicio apareció recién en los años 60, en Rusia, detrás de la cortina de hierro, o sea que tardó un montón en llegar atrás, se le llamaba al ejercicio con la barra, ejercicio de cadena cerrada, y al ejercicio con las dumbbell, en realidad con cualquier cosa que no junte una mano con la otra, un extremo con el otro, porque también se hacía con los pies, o sea, no era lo mismo tener los dos pies sueltos que los dos pies unidos por el piso, por ejemplo. ¿Sí? Se le llamaba al de la izquierda ejercicio de cadena cerrada, al de la derecha ejercicio de cadena abierta. Consulta. Pará. Y se sabía que los ejercicios de cadena abierta, estos ejercicios de cadena abierta, se levantaban al menos un 15% menos. ¿Qué es al menos un 15% menos? Si yo puedo hacer un overhead squat con 100 kilos, ¿sí? Con dumbbells, yo no iba a poder hacer 50 más 50. Iba a hacer por lo menos 50 por punto 15. ¿Cuánto es 15% menos de 50? 4, 5, 5, 6, 7 y medio, 7 y medio, son 42 y medio. Como mucho iba a poder hacer 42 kilos y medio cada bracito. Y eso se calculaba. Entonces, tu entrenador que te patobiqueaba te decía, hoy vamos a hacer pechito con 100, y mañana te decía, hoy vas a hacer bench press con dumbbells y te calculaba el 15% para saber qué será tu RM. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? La consulta es ¿por qué es resistido el salto? ¿Y por qué es resistido el salto? ¿Yo en qué momento dije que el salto resistido? No lo dijiste, pero se ve que como que algo que se dice. El salto es resistido. Bueno, Ah, ok, a ver. Vamos a vuelta. Ya va. Este bailarín... Ah, sí, la foto del salto. Este bailarín no es resistido, es absolutamente abierto. Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza un ejercicio es que hay que analizar el ejercicio. Esto me lo comí, No, pues lo pusiste justo al lado del resistido. esto me lo comí, que hay que hacer el análisis de los ejercicios, hay que hacerlo cadena biocinemática por cadena biocinemática. Entonces, yo en el caso de este bailarín, voy a decir que tiene la cadena biocinemática miembro inferior derecho, la cadena biocinemática miembro inferior izquierdo, la cadena biocinemática miembro superior derecho, la cadena biocinemática miembro superior izquierdo,
y la cadena biocinemática axial abiertas. ¿Ok? En el caso de este bailarín. Ahora, en el caso de este bailarín, tiene cadena biocinemática, brazo derecho, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo abierta, pero la cadena biocinemática, miembro inferior derecho, va a ser cerrada. Tranquilo. Y la cadena, Yo no. biocinemática axial, abierta. ¿Se entiende? Si pusiera un gorro pesado, sería resistida. ¿Ok? Esa es la parte que me había olvidado de decir, que había que poner, que había, cuando uno hace el análisis, tiene que hacer análisis cadena biocinemática por cadena biocinemática. Bien. La resistida siempre había. La resistida es una variante del abierto, siempre. Es como que Creo que existe... cambia la magnitud, digamos, de fuerza. Sí, bueno, pero al momento después vamos a ver ejercicios donde en el ejercicio el hecho de saber si el gesto está siendo coaptador o descoaptador influye mucho. Y eso solo pasa en la cadena biocinemática resistida, porque en la abierta siempre es descoaptador. En la abierta, tu miembro siempre tiende a salir lanzado. Yo hago esto y mi brazo se quiere ir. Siempre se quiere ir. Yo tengo que hacer fuerza para que no se vaya. Otra vez. De acuerdo a la fuerza externa. Claro. Ok. Sí, sí, sí. Pero para que sea resistida tiene que haber una fuerza externa. Claro. O sea, la abierta resistida es la abierta con una fuerza externa. La abierta sin fuerza externa es abierta a secas. ¿Mm? Tengo mucho el concepto de. Acuérdate del micro, así te escuchan todos. Está acá la arriba. silla. Lo dejaron tirado. Sí, ese. Hola. Hola, hola. Ahí está. No digo, yo tengo mucho el concepto desde la artrocinemática y desde la miocinética que de cerrada a abierta va a cambiar, pero si es abierta resistida o abierta sin la resistencia, digamos, los puntos de aplicación y el punto móvil a nivel muscular es lo mismo. La artrocinemática en una abierta y en una abierta resistida es la misma, el movimiento es el mismo, es el mismo sentido. Y en una abierta a una abierta resistida, los puntos de aplicación muscular son los mismos. Cambia la cantidad de fuerza que necesito para vencer la Te resistencia. voy a poner un desafío como kinesiólogo. Dale. ¿Sí? Flexión de codo, cadena abierta, cadena cerrada. En uno te vas en cadena abierta, cadena cerrada y cadena resistida. Buscás sobre miografía de contacto y te vas a encontrar que la respuesta miográfica del bíceps, del braquial anterior y del supinador largo es muy diferente. En una abierta y una cerrada. Una abierta y una resistida. Una abierta y una resistida. ¿Y por qué tengo la resistencia? Es muy diferente. La respuesta del Explícala. Yo te dejo a vos que la expliques. Yo te digo lo que encontraron. la cantidad de contracción muscular, la fuerza que aplica el músculo va a ser distinta, claramente. Hay una resistencia que hay que vencer. Pero el punto de aplicación, donde se aplica la fuerza, el punto fijo, en la abierta resistida es el mismo. Es el mismo, sí. Ah, ok. Pero cambian en la miografía, cambian qué músculos se activan. Cuando se le pone la resistencia. Ok. Y lo explican supuestamente por la necesidad de coaptar. De estabilizar la articulación para que se mueva Exactamente. esa resistencia. Ok. Yo vi 2 o 3 papers, no los tengo, Me mandaste a buscarlo, ya está, ya está. pero sé que vos sos un enfermo, entonces Ya está, lo busco, lo busco. te mandé tarea. No esperaba menos. ¿Ok? Pasa que como no está dentro de mi expertise, a mí me lo mostraron una vez, dije, qué flash, ya está, con eso me alcanzó. ¿Entendés? Yo soy entrenador, no me tengo que...
sea, tiene sentido cuando decís, bueno, a ver, quiero rehabilitar la flexión de codo de un atleta, ¿cómo me conviene trabajarlo? Bien. Sistemas corporales segmentarios. Los más comunes son estos 4 que están acá. ¿Qué es el sistema corporal segmentario? Bueno, hubieron unos muchachos que nos queremos dedicar a hacer análisis biomecánico, tomar cada hueso que tiene el ser humano, que son 270 y algo, no es una cosa así, no tengo el dato, pero sé que son muchísimos. Dijeron, si nosotros tomamos cada hueso como un segmento, no tenemos siquiera una computadora que sea capaz o sea, capaz de procesar todos esos datos. Y no sirven, te dijeron, bueno, vamos a hacer simplificaciones. Entonces empezaron haciendo simplificaciones y dijeron, bueno, Dempster en el 1955 dijo, para mí va a existir el segmento pie, segmento pierna, segmento muslo, segmento tronco, segmento cabeza, segmento brazo, segmento antebrazo y segmento mano. Todo eso va a estar unido por una unidad biomecánica. ¿Cuál va a ser la unidad biomecánica? ¿Sí? La unidad biomecánica va a ser cuello, hombro, codo, muñeca, pelvis, rodilla, tobillo. ¿Ok? Se conoce como el SC14. ¿Por qué 14? Porque tiene 14 segmentos. ¿Ok? Después dijeron, bueno, vamos a complicarlo un poco porque me están faltando eh, algunos segmentos para poder analizar, y Hamaran hizo el SC15 y dijo, tenemos pie, pierna, muslo, igual, tronco, lo dividió en tronco superior y tronco inferior, porque dijo, el tronco no se mueve como una única cosa, se flexiona. ¿Sí? Después vino Hatze en 1980 y dijo, le podemos agregar movimiento. ¿Sí? Claramente le podemos agregar movimiento. Y le puso, ya el tronco lo dividió en 3. Entonces tenés tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Y además tomó al hombro como una unidad en sí misma, como que el hombro se podía mover, ¿sí? Digamos que sería más que el hombro, podríamos decir que sería el movimiento de las escápulas, ¿sí? Y este fue el más complicado de todos. Fue el SC18, 18 segmentos. Después Arciosky dijo, no, vamos a empezar a simplificarlo de vuelta porque el hombro es muy complicado. Hizo el SC16 y volvió a la versión anterior, solo que al tronco sí lo dividió en 3 partes, superior, medio e inferior. Nosotros, para hacer el análisis, vamos a hacer el análisis que está más aplicado en la ciencia, que más veces se hizo y aparte el que nos permite nuestro instrumento. ¿Que cuál es? Es el de Dempster, que es bastante fiable, es muy fiable, y además es el mismo que hace el Quinovea. El Quinovea tiene el gráfico de Dempster, que os agarrás, lo pones en la pantalla, y acomodando los puntos, armás el monigotito este de palitos. ¿Sí? El bichito de palito, el flaquito. Y además, Dempster, no sé si está, no está, Dempster nos dio este gráfico, que es un golazo, porque es el que nos va a permitir resolver todo lo que es estática. ¿Qué nos dijo? Nos dice, el cuello, cabeza y cuello, ¿sí? Tiene aproximadamente el 7,3% de la masa total del ser humano. Quiere decir que de un tipo de 100 kilos, cabeza y cuello va a pesar 7,3 kilos. ¿Sí? Y nos va a decir que el centro de gravedad, primero nos va a decir cuando yo haga el palito, dibuje el palito, la cabeza y cuello lo voy a dibujar de manera tal de que sea un palito que va desde el vértex, desde la parte más alta de la cabeza, hasta el gonión medio, que es el angulito este que tenemos acá en la mandíbula. Se llama gonión medio porque si lo veo de costado sería así, si lo veo de sagital sería solamente el gonión, pero si lo veo de frente sería el promedio entre los dos goniones. ¿Entiendes? Entonces ahí va el palito. ¿Ok? Entonces nos dice que a partir del vértex, en ese palito
el centro de gravedad va a estar al 46% de la distancia total. O sea que si yo acá lo dibujé y tiene 100 píxeles, en el píxel 46, marco un punto, ahí está el centro de gravedad a la derecha. ¿Se entiende? Y después dijo, tronco, 50% de la masa total, al 38% dice que va desde el hueco hasta la cadena media, o sea, marco las dos caderas justo en el medio, esto es el tronco, y al 38% por acá más o menos va a estar el centro de gravedad. ¿Sí? Lo mismo con el brazo, que el brazo desde el radial hasta la acromia, un huesito de acá, el agujerito de acá, ¿sí? Antebrazo desde el agujerito hasta la muñeca, ¿sí? Mano desde la muñeca hasta la punta del dedo mayor, muslo desde la cadera hasta el estiloides, ¿sí? Pantorrilla, en realidad debería ser pierna, desde el estiloides hasta el tobillo, hasta donde se ve el huevito del tobillo, el maléolo, ¿sí? Y el pie no va del tobillo, sino que va del talón a la punta del dedo gordo. ¿Ok? Y en cada uno te pone cuánto sería la masa de cada uno de esos y a qué distancia del primero que menciona, o sea, el 37% es desde la articulación de la cadera, en el caso del muslo, ¿sí? O sea, agarro la cadera, miro el total y de la cadera el 37% ahí va eso nos va diciendo dónde está el centro de gravedad. Y con todo eso podemos sacar el centro de gravedad total del ser humano dependiendo en qué posición esté. ¿Ok? Obviamente es para gente más o menos normal, un atleta más o menos normal. Si agarramos a Lasha Talahatse, que pesa 180 kilos, la panza es un tonel, es muy probable que el tronco sea un poco más del 50.7%. ¿Se entiende? Pero es en líneas generales. Es para hacer comparativas que nos sirven. ¿Sí? Bien. Último dato antes de terminar con esta unidad. Me interesa la comportación a las compresiones y tracciones de los tejidos y la comportación viscoelástica de los tejidos. Se dice que un tejido es elástico, esto es propio de la física, que un tejido es elástico cuando yo le puedo cambiar la forma, ¿sí? Cuando yo cambio la forma queda en esa forma, pero que yo lo podría hacer volver a la misma forma, ¿sí? Manipulándolo, ¿sí? Una soga, la tengo en una posición, la puedo cambiar de posición cuantas veces quiera. Eso es algo plástico, ¿sí? No tiene que ver con el material plástico, claro. Algo elástico es aquella en la cual yo le cambio la forma, pero a dejar de ejercer esa presión, a dejar de ejercer esa fuerza, va a volver a la posición original. ¿Sí? Eso es algo elástico. ¿Ok? Todos los materiales tienen un momento en el cual se comportan como elásticos, un momento en el cual se comportan como plásticos y un momento en el cual se rompen. Todos. Lo que va a cambiar dependiendo del material es cuánto es su periodo elástico, cuánto es su periodo plástico y cuánto es su periodo de rotura. ¿Ok? Entonces, aquellos a los que le llamamos plásticos son aquellos a los que su periodo elástico es muy poquito, es muy chiquitito. Y le llamamos elásticos a aquellos a los cuales su periodo elástico es muy grande. Eso no quiere decir que después no tenga un periodo plástico grande también. ¿Ok? Perfecto. Pero tenemos en claro que todos tienen un periodo de rotura. Si me paso, lo rompo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno. La mayoría de los materiales orgánicos, vivos o no, ¿sí? Tienen una característica que se llama viscoelasticidad. ¿Qué es la viscoelasticidad? Bueno, la viscosidad es la resistencia al movimiento de los fluidos. Agua, aire, sea, fluidos. ¿Sí? Y la elasticidad es esta capacidad de sufrir deformaciones reversibles. La combinación de esas dos da la viscoelasticidad. Como la viscoelasticidad es bastante difícil de explicar con palabras, ¿sí? Les puse, ¿conocen los líquidos no newtonianos?
Bueno, ¿eh? Exactamente. Si yo le aplico una fuerza pequeña, o mejor dicho sería con poca potencia, porque es en un gran tiempo de aplicación, se comporta como un líquido, y si yo le pongo una fuerza con muy poco tiempo de aplicación, se comporta como un sólido. ¿Sí? Así se va, así se va a, así se va a comportar cualquier tejido orgánico. Típico caso de viscoelasticidad, las almohaditas estas, cuando yo aprieto y tarda en volver. Para. Ahí. ¿Está? No, pero se ve que tarda en volver. Acá, Sí, igual sí. bien. Lo aprieto, Espera, dale. dale. Aprieto y tarda en volver. Y si yo mantengo, va a haber un momento en el cual va a dejar de hacer presión. ¿Sí? Y si yo le pego fuerte, cosa que ¿sí? Se transforma casi como si fuera un sólido. No es precisamente, no tiene todas las capacidades de viscoelasticidad y mucho menos la viscoelasticidad que tiene los tejidos orgánicos. Pero tengan en cuenta que los huesos son viscoelásticos, los músculos son viscoelásticos, los ligamentos son viscoelásticos, las cápsulas articulares son viscoelásticos. O sea, y son cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de planificar, que ya lo vimos, a la hora de planificar el entrenamiento. Cuando uno planifica el entrenamiento tiene que tener dos cuestiones, dos situaciones que son propias de la viscoelasticidad. La primera es la relajación a la tensión, ¿sí? O stress relax. ¿Qué es la relajación a la tensión? Es, yo voy a generar una presión y después de un determinado tiempo, el material va a dejar de ofrecerme resistencia. Yo le saco la presión y va a volver a su posición original. ¿Sí? Eso es la relajación a la tensión. Y la otra es la fluencia lenta o el creep. ¿Qué es la fluencia lenta o el creep? Es, ante cualquiera de estas situaciones en las cuales yo le genero presión, siempre voy a generar como una micro ruptura. ¿Sí? Siempre voy a generar como una micro ruptura. Y esa micro ruptura va a ser sumatoria. Quiere decir que la primera vez que yo lo hago, se va a romper un poquito, pero no lo voy a dar cuenta. La segunda vez que lo hago, se va a romper un poquito, pero no me voy a dar cuenta. La tercera vez que lo hago, se va a romper un poquito, pero no me voy a dar cuenta. La cantidad de ruptura que yo voy a generar va a depender tanto del tiempo que yo mantenga esa presión, como de la cantidad de veces o la frecuencia que yo le genere esa presión. Además de la fuerza o del tiempo de aplicación de esa fuerza. ¿Sí? Quiere decir que yo cada vez que genere una fuerza voy a estar rompiéndolo. Si fuera un material orgánico pero no vivo, como la madera, lo que va a pasar es que cada vez que yo genero esa presión voy a generar una microrruptura y esa microrruptura se va a ir acumulando. ¿Cuál es la diferencia con el material vivo? Que se regenera. Entonces el material vivo se regenera, pero se regenera a un determinado ritmo. Entonces, cuando yo planifique, le mande a un atleta un entrenamiento, yo tengo que tener en cuenta que la cantidad de rupturas que yo tengo que generar, la cantidad de microclips, tiene que ser no mayor a la capacidad que ese atleta puede regenerar esos microclips. Siempre y cuando yo quiera regenerar esos microclips. ¿En qué caso a usted se le ocurre que yo no quiero querer regenerar esos microclips? Quiero que sean permanentes. Porque para ustedes romper está mal. Y no siempre romper está mal. A veces romper está bárbaro. Y hay una situación en particular en la cual si no rompo no gano. Hipertrofia, entrenamiento muscular, Hay una más fácil todavía. más fácil. Que yo quiero que esa rotura sea permanente, que no se vuelva a recuperar nunca. ¿Eh?
Bueno, eso sería patológico, pero sí, pero yo estoy hablando de entrenamiento. Acá dicen cuando quiero ganar amplitud de movimiento. Exactamente, cuando quiero ganar flexibilidad. Cuando yo quiero ganar flexibilidad, me encargo de que haya una cantidad de tiempo de tensión y una frecuencia de tensión de manera tal de yo romper proteínas particulares, si no me acuerdo mal, son titina y globulina, ¿sí? Y yo quiero que ese titina y globulina no se recuperen nunca más. Porque si no, si se recuperan, todo el laburo que hice lo hice al pedo. Coloquialmente hablando. Sí. ¿Sí? Si yo recupero, si yo rompo titina y globulina y después le doy tiempo para que se recupere, no gané amplitud. ¿Sí? Perfecto. Por otro lado, tengo que tener en cuenta que esto está completamente relacionado con tensión, tiempo bajo tensión. O sea que yo sé que cuanto mayor tiempo bajo tensión tengo, mayor cantidad de microclips hago. Y hay en situaciones particulares donde yo no quiero ni el más mínimo microclip. Si lo puedo evitar, lo evito. ¿Cuáles serían esos casos? Hay un caso particular en el levantamiento olímpico de pesas, en el cual sabemos que debemos evitar esos microclips. Cada deporte debe tener el suyo, yo hago el mío, en el mío sé cuál es el que quiero evitar. Hay un movimiento para el cual el ser humano no está adaptado. Hay un movimiento para el cual una articulación, ¿sí? Una unidad biomecánica nuestra, dice que su rango máximo de movimiento son 15 grados y el ejercicio me exige 45. Por lo tanto, hay incompatibilidad. Acá dicen rotaciones lumbares. No, bueno, nosotros no tenemos rotaciones lumbares en el levantamiento. No entiendo por qué las evitaría. Pero si las evitaría, no serían en el levantamiento, no tenemos rotaciones lumbares. En el levantamiento, la situación más común es el overhead squat, especialmente en la posición del agarre, del ancho de agarre del snatch, donde la muñeca tiene solamente 15 grados de aducción, pero a mí el ejercicio me exige 45. Entonces voy a estar todo el tiempo haciendo una presión excesiva sobre el escafoides, y una de las lesiones más comunes en el levantamiento olímpico de pesas es la necrosis escafoides. ¿Sí? Entonces sé que tengo que tratar de evitar la cantidad de tiempo en el overhead squat. Por lo tanto, darle a un atleta como entrenamiento, un atleta que ya tiene años, que le mete carga a la barra, ¿sí? No uno que recién empieza que va a usar 15 kilos, sino un atleta que le mete mucho peso a la barra. Decirle que como método de entrenamiento para que gane solidez en su posición de overhead squat, le voy a hacer un snatch más 15 overhead squat, como suele pasar en el CrossFit, va a terminar siendo lesivo porque tengo mucho tiempo bajo tensión contra un tejido que no está preparado, una articulación que no está preparada para ese lugar, para esa posición, por lo tanto voy a estar exigiendo un tejido a más de lo que ese tejido puede. ¿Se entiende? Es por eso que los levantadores no entrenamos overhead squat. Solo en la etapa de iniciación, los primeros 6 meses de la carrera. Después, durante los 15 años que siguen, no tocamos un overhead squat. Sí, ¿vas a decir algo? Sí. ¿Vos haces overhead No, squat? pero ¿Eh? un poquito sé. No, no hacemos. El, No me quemé. No me quejes. hago el snatch, termino de hacer el snatch, lo tiro. Ahora, hay una característica que yo mencioné que ustedes dejaron pasar por alto. Y es el motivo por el cual haciendo snatch no nos lesionamos. ¿Qué característica dije que tiene la viscoelasticidad con respecto a la velocidad de aplicación de la fuerza? ¿Qué relación tiene? ¿Cuál es el comportamiento que tiene los elementos fibroelásticos dependiendo de la velocidad de aplicación de la fuerza? No cede cuando es muy rápido. Dicen acá. No cede cuando es muy rápido. No solo no llegas al periodo plástico, se comporta, lo que estoy diciendo bien, el no cede, se comporta como un sólido cuanto más menor es el tiempo de aplicación. Quiere decir que si a mí la barra me cae y yo después la suelto,
mi hueso se va a conformar como un sólido, y cuando el hueso se comporta como un sólido, tiene menor probabilidad de romperse que cuando no se transforma como tal. Quiere decir que yo me ponga patita arriba y me ponga una pesita en la tibia durante 6 meses, es más probable que eso me fracture la tibia a que yo le pegué un tibiazo como hacen los que hacen Muay. ¿Sí? El apoyar suavemente y hacer palanca tiene más probabilidad de romper un hueso largo que pegar con el hueso largo. ¿Sí? Porque cuanto más fuerte le pegue, cuanto menor es el tiempo de aplicación de la fuerza, por más que sea la misma fuerza, el elemento se va a transformar como un sólido, ¿sí? En vez de como un elemento blando. ¿Está bien decir que se estresa menos? Está bien decir que sí, podría ser, no sé. Sí, pasa que sí. llama estrés. ¿Eh? Que llama estrés. Claro, el tema es a qué le llamas estrés. Claro, el módulo de cada material tiene su propio módulo de Young que hace cuánto estrés necesita para. Pregunta, Sí, ¿te la tiro ahora? ¿Y cerrar el ángulo en el agarre del overhead squat mejoraría esa yo sé incidencia? que vos hablando rápido te crees que se te entiende bien, pero no. Ok, que si cerrar el ángulo en el agarre del overhead squat mejoraría la incidencia en el escafoide. Cerrar el ángulo en el overhead squat reduciría en parte la presión del escafoides, en parte, pero ese estrés se lo estás poniendo al codo y al hombro. Lo que no hace el hombro, lo que no hace la muñeca, lo hace el hombro. Si no, porque pone a cualquier ñato a hacer un Chinese squat y que te diga qué le pasa. ¿Sí? Las muñecas ya no le molestan más, pero los hombros le explotan. O sea, lo que está cambiando es el lugar. Después vamos a hablar un poquito de calificación de deportes. Pero si hablamos de movimientos, los movimientos overhead, o sea, todo lo que sea, todo ejercicio que esté por encima de la altura de la cabeza, es mucho más lesivo que todo ejercicio que esté por debajo de la cabeza. Y eso no lo podemos evitar. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada en nuestra vida donde las manos no puedan superar la línea de la cabeza. ¿Sí? Pero sí sabemos que si la mano supera la línea de la cabeza, algo se está estresando de más. ¿Está bien? No significa que sea malo. No, no, por eso dije. Por eso dije. Entran dentro si vos lo tenés que estratificar entre hacer grises de cosas que son más probables de ser lesivas a menos probables de ser lesivas, todo lo que sea overhead tiene mayor probabilidad de ser lesiva que todo el resto. No se puede hacer a ver, no se puede hacer ningún deporte lo suficientemente, ningún gesto lo suficientemente seguro como para asegurar que no va a haber ningún tipo de lesión. No existe. Y además hay que ser muy cagón. Como ya algún desafío tenés que tomar. Sí, claro. Porque aparte la contraposición, que es no hacer nada, que es el sedentarismo, es más lesivo que la probabilidad de lesionarte haciendo este movimiento. Bien. Bueno. Sí, micrófono. Y es más rígido o más sólido, no tiene más chance de romperse que si es más elástico. No, porque al ser más rígido tiene más resistencia. No va a ser más rígido, tiene más resistencia. Igualmente se puede llegar a romper. Siempre. Depende de la fuerza. Todo tiene, como dijo él, un coeficiente de Young, donde si vos lo superás, palmó. Palmó. De hecho, el organismo toma ciertos tipos de estrategias para evitarlo. ¿Cuáles son esos tipos de estrategias? Tenemos diferentes esfuerzos a los cuales yo puedo someter un hueso. Lo voy a ampliar acá para que se vea.
Bien. Vos lo podés sostener, vos lo podés llevar a que haya compresiones, o sea, comprimir el hueso, puedes llevar a que haya tracciones, puedes llevar a que haya flexiones de hueso y puedes llevar a que haya cizallamiento, que es la rotación contraria de, digamos, lo que sería una cabeza y la otra. ¿Sí? La versión a la que menos resistencia tienen todos los huesos es al cizallamiento. Después va a depender de la configuración del hueso. No es lo mismo un hueso plano, un hueso corto o un hueso largo. Realmente los que más se rompen son los huesos largos, entonces uno se ocupa más de los huesos largos cuando hace este tipo de presentaciones. Entonces, en esta presentación particularmente vamos a hablar de huesos largos. ¿Sí? Pero si yo los tengo que ordenar del peor al mejor, ¿sí? El peor es el cizallamiento, le sigue las fuerzas de tracción, es poco resistente a las tracciones, le sigue a la flexión, y el motivo por el cual le sigue a la flexión es porque la flexión es una compresión y una tracción, se comprime del lado cóncavo y se tracciona del lado convexo, o sea que el lado que tiende a romperse siempre es el convexo, y es muy resistente a la compresión. ¿Sí? Entonces, si yo los tengo que ordenar, más fuerte sería compresión, flexión, tracción, cizallamiento. ¿Ok? Esas son las posibles, a los posibles esfuerzos a los cuales yo puedo poner un hueso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un hueso es hueco? ¿A quién se le ocurre por qué un hueso es hueco? Uy, uy. Pueden escribir en el chat, yo escucho. Decía que para que sea menos frágil en cuanto a que se rompa menos, tal vez. Hacerlo hueco hace que se rompa O menos. sea, hueco, con las fibras que tiene adentro el hueso. Sí, Pero no, en el las hueco, fibras se pero- llaman, vamos a poner nombre, se llaman trabéculas. Lo hace más flexible y liviano. ¿Lo va a hacer liviano? Sí, más flexible. ¿Es bueno que sea flexible? Si yo lo quiero hacer resistente. Bueno, la configuración que hace que un hueso largo, al menos un largo, ¿sí?, sea más resistente es en la configuración de flexión. ¿Por qué en la configuración de flexión? Porque como yo estoy en la configuración de flexión, necesito a alguien que me siga con la cámara. Bueno, cuando yo lo pongo al hueso en la flexión, yo tengo compresión de este lado y tracción de este, ¿verdad? Quiere decir que por este lado tengo la mayor cantidad de resistencia, pero por este lado corro el riesgo de que se rompa. Ahora, si yo me voy moviendo, lo voy haciendo como si fueran capitas, ¿sí? Voy haciendo como si fueran capitas, voy a tener que en este lado, vamos a ponerlo así, esta es la compresión que tengo. Si voy un poquito más adentro, voy a tener un poquito menos de compresión. Si voy un poquito más adentro, voy a tener un poquito menos de compresión. En el centro, si voy de afuera hacia adentro, acá voy a tener la mayor cantidad de tracción, acá voy a tener un poquito menos de tracción, acá voy a tener un poquito menos de tracción. Pero en el centro, tracción y compresión son iguales, por lo tanto en el centro no hay fuerza. ¿Ok? Entonces, al no haber fuerza, todo el material que está acá adentro no está resistiendo nada, entonces no lo necesito. Si no lo necesito, me pasa dos cosas. Primero, lo hago más liviano porque no lo necesito. Y segundo, me permite pasar cosas importantes, como vaso y médula. Entonces, a eso le puedo dar otra función. Ahora, ¿cómo hago para que esto no se rompa? Porque yo dije que esto, ¿por qué no hacer esto? ¿No?
No macizo, hacerlo macizo, pero con un hueco en el medio. Si yo hago el hueco en el medio, también lo hago más liviano. Hay una explicación más salable y mucho más sutil. Es distinto el hueso, digamos, hueso compacto versus hueso esponjoso. O sea, Digo que la capa externa es hueso compacto y la interna es hueso esponjoso, es distinto, digamos. Pero más allá de eso, hay una función, ¿sí? Que no la estás teniendo en cuenta porque solo estás pensando en el hueso. No escuchó la pregunta. Yo no hice ninguna pregunta. por lo Solo hice una afirmación. Estoy diciendo que ella solo tiene en cuenta el hueso. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo es que acá tengo una fuerza de tracción. ¿Yo puedo compensar la fuerza de tracción? ¿Con qué? ¿Con qué? Hablen en voz alta, no se Músculo, cagón. Están todos haciendo músculo. señas. Músculo. Con músculo. Si yo tengo un músculo enganchado acá y otro que está enganchado de acá a acá, y este músculo se contrae, la fuerza de tracción, ¿sí? La absorbe la fuerza muscular. Es por eso que necesitamos que los viejitos de tercera edad estén fuertes, porque estar fuertes hace que no se quiebren. Además, que si están fuertes, tiene mayor presión. Si tiene mayor presión, si hacen mayor presión sobre el hueso, van a generar mayor colágeno, por lo tanto van a tener mayor densidad ósea, y a pesar de que pierdan la densidad ósea, van a hacer de que la manera en la que se acomodan las trabéculas va a ser más eficiente. Que lo que estábamos hablando era por qué sería hueco de esa forma con las fibras, no me acuerdo el nombre que dijiste, y por qué no como la otra que no, que sería como macizo, ¿a qué tiene que ver con los músculos? Porque el músculo se regenera más rápido. El músculo tiene mayor capacidad de hacer fuerza que el hueso. Por lo tanto, la mayor parte de la tensión en sostener se la lleva el hueso, se la lleva el músculo, no el hueso. Uno cree que todo el peso cae sobre el hueso. No cae sobre el hueso, la mayor parte se la lleva el músculo. ¿Sí? No por eso muchas veces quebrado puede seguir caminando. Va pasando. Sí, sí, por eso. Lo hemos visto en Policías en Acción. No, a mí me pasó una vez en uno de los primeros consultorios donde trabajé que cayó un muchacho con una derivación de 15 de tobillo y vino rengueando y cuando lo empezamos a evaluar tenía una fractura de peroné hermosa que pasó por el top. Porque Hacía 3 días que estaba caminando. parte de lo estructural lo da también el músculo. Entonces uno piensa que la única manera de generar solidez es a partir del hueso. No, la solidez también la da el músculo. No por nada, los huesos largos, lo tengo en la mano. No por nada, los huesos largos son curvos, no son rectos. Y si vos te fijás, punto de aplicación contra punto de aplicación está exacerbando que haya una flexión. Sí, en el plano Está sagital justo se ve la- más todavía la- la curvatura. Sí, sí, si yo lo pongo plano sagital directamente lo es así. Sí. ¿Sí? Siempre los huesos largos van a tener algún tipo de derivación hacia la curva, hacia ser cóncavo o convexo. Sin importar qué hueso mires. Porque lo que está haciendo es pasarle todo el esfuerzo que tendrían que hacer ellos si fueran rectos a la masa muscular. No por nada, cuando vos te haces la antropometría, ¿cuánto hay de hueso? 10%. Tiene huesos pesados. 10%. Tengo huesos pesados. 10%. ¿Nunca te llamó la atención eso? El 10% de tu peso corporal es hueso. Muy poco. ¿Y es por qué? Porque la mayor parte del laburo se lo llevan los músculos. En sostener. Los huesos no dan anclaje a la palanca, pero sostienen mucho menos. Está mal. Yo no puedo decir que me pesan, que estoy arriba de los 100 kilos, que me pesan los huesos. No, ya no. Está bien. Yo tampoco. Sí, Bueno, pesa el músculo. ¿hay alguna pregunta hasta acá? No por ahora. No por ahora. Bien, vamos a arrancar ahora con fotoanálisis, así que
preguntómetro, pero supongo que no. Sí hay preguntómetro. Pero supongo que no hay. Bueno, cortamos 10 minutos. ¿Pausa o stop? Stop, 10 minutos y vamos al